Para empezar, qué impresionante obra presentaron aquí, ¿no? Creo que, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, es una muy buena imagen de lo que es el autismo, ¿no? O sea, mientras yo veía cómo se movían ellos, creo que muchos de nosotros tenemos que ser ese amigo imaginario. Bueno, por lo menos yo intento serlo desde la parte terapéutica. Con cada uno de mis chicos intento ser ese amigo imaginario que es perseverante, que lo persigue, que busca ese contacto visual constante, ¿no? En donde si se va para atrás intento meter las manos para detenerlo en su caída. Creo que muchos de nosotros tenemos que vernos identificados como ese amigo imaginario, donde va a estar constantemente a un lado buscando tener ese contacto continuo con nuestro chico. Bueno, por lo menos desde mi experiencia es lo que procuro hacer con cada una de mis familias. Y bueno, si alguien ya ha tenido oportunidad de escuchar alguna de mis pláticas, siempre se van a percatar que soy muy perseverante con la parte familiar. Nos gusta tener siempre presente que es nuestro chico junto con la familia. Realmente es la familia completa, no es solamente ver a nuestro chico como individuo, es toda la familia completa. Y bueno, a partir de eso me gustaría que arrancáramos como revisando esta parte de la nueva visión que hay que hacer frente hacia el autismo. Vamos a procurar ver esta visión, no es una visión novedosa, realmente no es una visión que venga a revolucionar la intervención que se hace con el autismo, pero sí es una forma de intervención que viene a cambiarle la vida por completo a las familias. Levanten la mano, ¿cuántos son papás de un chico con autismo? Ok. Y voy a dar por hecho que los demás somos terapeutas, estudiantes, maestros, ¿no? Entonces sí me gustaría que viéramos cómo nosotros tenemos que ir haciendo esta parte de apoyo a las personas que tienen un familiar con autismo para poderlo sacar adelante. Entonces vamos empezando frente a la nueva visión del autismo. En la actualidad tenemos muchos retos, híjoles, tenemos un montón. En esta presentación lo que vamos a tratar de hacer es revisar dos principales retos que tenemos. Los padres de familia ya no deben de encontrarse ajenos a la intervención. Con un adecuado acompañamiento pueden aprender a dar seguimiento a las recomendaciones terapéuticas. Ese es nuestro primer reto. Entonces los papás no deben de estar ajenos a la parte de intervención, parte activa. Y nuestro siguiente reto es la inclusión escolar. La verdad es que la inclusión escolar es una realidad. No se está dando en todo el país y sin embargo no todas las escuelas se encuentran preparadas. Por ejemplo, en Guadalajara ya salió el día de ayer en donde todas las escuelas deben de admitir a los chicos que tengan autismo. Y justamente estábamos platicando hoy en la hora de la comida, ¿no? En donde decíamos, sí, o sea, eso ya está por ley, ¿no? Todas las escuelas deben de recibir a chicos con autismo. Pero ¿todas las escuelas están preparadas para recibir a los chicos con autismo? Creo que esa es una parte que también tenemos que cuestionarnos mucho. Y con eso volvemos a tener un nuevo reto. Intervención con nuestro hijo. Chicos, los que no sean papás de un chico con autismo, vámonos viendo como, ok, la familia de nuestro chico con autismo. Y lo voy a manejar mucho desde el lado de familia. Lo primero que tienen que hacer nuestras familias es conocer realmente el diagnóstico. Para eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. Entonces, cuando les dices tú a los papás, tu hijo tiene autismo, a mí siempre me gusta hacer mucho énfasis cuando lo menciono. Porque les digo, sí, se llama autismo, pero solo es un diagnóstico, el cual no determina a nuestro hijo. Eso es importante. No porque nuestro hijo tenga autismo significa que lo voy a dejar saltar en los sillones. ¿No? O sea, no. No porque tenga autismo significa que debe de ser el primero en llegar a la cafetería y poder comprar. O sea, tampoco se trata de favorecerlo. Nada más es una condición en la cual vamos a tener que estar generando una serie de ajustes para que pueda tener la mayor calidad de vida, pero no tampoco va a determinar a nuestro hijo, no lo va a determinar el autismo como tal. Debe de quedar claro que el autismo es una condición de vida, más no una determinante de incapacidad. Y ayer se los estaba mencionando en las pláticas, ¿no? En el momento en que nosotros subestimamos a nuestros chicos por sus capacidades, los más subestimados en ese momento somos nosotros. Porque si yo creo que mi chico no sabe leer, en una de esas hacemos pruebas y sorpresa, nuestro chico sabe leer. Me acuerdo mucho que en una de las sesiones, hace como dos semanas,
Con uno de nuestros chicos estábamos trabajando la parte de... Yo le escribo un texto en la parte de arriba del pizarrón y lo que yo espero que haga nuestro chico es que lo reproduzca en la parte de abajo. Entonces, todavía la sesión previa a esa, me costaba mucho trabajo que el chico lo hiciera a la par, porque hacían letras más grandes, de repente se saltaba una que otra letra. Y en eso el papá, me acuerdo que escribió, en la pizarra escribió gansito o pingüino, no me acuerdo cuál de los dos, pero los escribió en mayúsculas. Y dije, bueno, es un reto todavía mayor porque yo le estaba dando la recomendación que lo hiciera en minúsculas. Entonces el papá agarró y lo puso en mayúsculas. Y dije, bueno, está bien, mi objetivo es que lo pueda reproducir en la parte de abajo por medio de la igualación a la muestra, escribiéndolo. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando el papá lo escribe en mayúsculas, mi chico lo escribe abajo en minúsculas, ¿no? Entonces yo en ese momento me quedé con cara de wow, ¿no? Y en eso el papá me voltea a ver y me dice, debiste de haber visto tu expresión. Y yo le dije, sí, ¿verdad? Le dije, qué impresión en donde todavía la semana pasada mi chico no me lograba hacer el copiado del texto de arriba, nada más copiarlo en la parte de abajo, y ahora tú llegas, le escribes en mayúsculas y él nos escribe en minúsculas. ¡Qué impresión! Entonces, en una sola semana el papá se dedicó a desarrollar estas habilidades. Con eso, lo vuelvo a decir, ¿no? Es una condición de vida que no determina una incapacidad. Y en el momento en que nosotros subestimamos las capacidades de ellos, los más subestimados somos nosotros, ¿no? Porque yo en un momento sí dije, le va a costar trabajo, vamos viendo a ver cómo lo hacen, ¿no? Y en ese momento en donde yo meto la duda, el chico se encarga de recordarme que sí pueden y pueden bastante bien. Y durante esta parte nosotros vamos a tener muchos desafíos y tenemos que poner en orden nuestras vidas para poderlos superar. Que es muy padre en esta parte de intervención de autismo. A mí me gusta mucho que los papás, como lo mencionó, sean la parte activa de la intervención. ¿Por qué? Porque los papás van a estar en contacto continuo con su terapeuta. Y el terapeuta debe desarrollar un montón de habilidades para que pueda estar viendo incluso cómo la familia está viviendo el mismo proceso del autismo. Si yo detecto que la familia todavía está en proceso de la aceptación, ¿no? En donde todavía está en esa parte del duelo, tengo que ser lo suficientemente sensible para poderle proporcionar ese apoyo que la familia requiere. Porque si la familia, me refiero a los papás, se encuentran en orden, los papás tienen muy claro qué es lo que necesitan hacer por intervención con su hijo, lo demás se da en automático. Entonces necesito que los papás estén siempre bastante involucrados y muy bien. Porque sí, definitivamente tenemos un montón de retos que todavía ni siquiera los tenemos imaginados, pero los vamos a tener que enfrentar en algún momento. ¿Y cuál es el tipo de terapia que más recomendamos para poder hacer la intervención con nuestros chicos? Vuelvo a hacer énfasis en el ABA, en el análisis conductual aplicado. Creo que es de las metodologías más sólidas que nos van a poder permitir hacer una intervención que nos pueda garantizar tener éxito. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es empoderar a la familia. Y la familia como tal tiene todo un componente crítico. ¿Por qué? Porque los programas de tratamiento efectivos van a ser diseñados para la familia. Entonces, ¿qué hago yo en las primeras citas en donde me llega la familia? Lo primero que les menciono es, ¿qué te está costando trabajo? Porque de repente es muy fácil, por ejemplo, para mí como terapeuta, que me lleguen los papás, me llegue el chico con autismo, empiece a hacer una serie de ejercicios para ver si me logra discriminar los números, los colores, las letras, pudiera ver, por ejemplo, la motricidad, cómo andamos en la parte de la motricidad, cómo andamos en la parte de la verbalización, pero a lo mejor los papás nos llegan con la necesidad en particular de poder tener control de esfínter, ¿no? Entonces, por más propuestas que yo pueda tener para ese chico, la familia tiene necesidades muy particulares. O por ejemplo el día de ayer, ¿no? En donde varios papás nos hicieron mención de cuáles son sus necesidades en intervención conductual. Muchas de ellas son por atención, muchas de ellas son por escape, muchas de ellas, pero eso es lo importante de poder escuchar a las familias, en donde nosotros podamos ver qué es lo que necesita nuestro chico, ver qué es lo que necesita la familia para hacer intervención con el chico y hacer un trabajo en equipo. Y es bien padre, porque entonces los papás
van a poder tener en primera mano esa parte de intervención y desarrollar habilidades en la parte que ellos necesitan en casa, y nosotros como terapeutas vamos a saber qué es lo que el chico necesita desarrollar para poder continuar con sus habilidades. Entonces sí, los programas de tratamiento tienen que ser efectivos para la familia. Los padres son los principales afectados por las conductas disruptivas que van presentando los hijos. El día de ayer, algo que nosotros estábamos mencionando mucho era que a final de cuentas los problemas de conducta, realmente el más afectado no es el chico. Si el chico se baja los pantalones, en verdad yo creo que lo más seguro es que no le importa bajárselos. Pero a quien lo esté acompañando, en este caso a mamá y a papá, sí les va a afectar. ¿Por qué? Porque el chico a lo mejor se los baja porque tiene calor, pero en ese momento cuando los papás vean que se lo están bajando, lo primero que van a tratar de hacer es llegar y subírselos. Entonces los padres son los más afectados con los cambios súbitos de conducta. Entonces es la parte en donde digo, sí, vamos a tener que hacer toda esta parte de intervención, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo le vamos a dar atención a estos comportamientos, y no tanto por el chico, sino por la familia, sino por los papás, que son los más afectados con estos cambios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle a los papás a identificar qué función tienen esas conductas para que cuando hagan la intervención lo hagan de la manera más óptima. Por ejemplo, en esta parte, cuando ya entran en el empoderamiento, tienen la mayor cantidad de información para desarrollar los programas de intervención. Vuelvo a la parte inicial, en donde les digo, bueno, ellos son los que mejor saben qué es lo que se necesita trabajar. A lo mejor yo te digo, ¿y cómo andamos con el control de esfínter? Y te dicen, no, pues ya está súper bien. Pero todavía necesita que lo acompañe a bañarse. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 15. Y dices, no, creo que ya a 15 años necesita tu hijo bañarse por completo independiente. Entonces los papás son los que se van a encargar de estarte mencionando qué necesidades todavía se encuentran ahí pendientes. Y obviamente si los papás no te lo mencionan, nosotros como terapeutas tenemos que estar indagando. Por ejemplo, cosas básicas, ¿no? Chicos de 6 años ya se bañan solos, ya se limpian sus pompis, se lavan los dientes, se cambian, ya intentan tender su cama. Entonces, sobre todo eso, te tienes que ir enfocando. Y el diseño, ejecución y medición de los resultados finales o parciales de los programas serán a partir de las necesidades que existen en casa. Entonces, yo en ese momento te digo, bueno, veo que lo que tú tienes por necesidad es que se bañe solo, veo cómo el chico genera los movimientos. De hecho, ni siquiera es necesario que lo tengamos en la regadera. Es tan fácil como decirle, a ver, muéstrame cómo te tallas tu cabeza. Y ya en ese momento ves cómo el chico te genera los movimientos. ¿Y cómo te lavas tu panza? Y ya vemos cómo lo va haciendo. Si vemos que no responde a estas instrucciones, entonces desde el consultorio, sin necesariamente estar en la regadera, puedes empezar a que el chico te demuestre cómo va generando estos movimientos. Y desde ahí es tu línea base. Y a partir de ahí vas a poder empezar a ver qué tanta de estas instrucciones te consigue dar y logramos obtener que se bañe de manera independiente. La familia no debe ser una parte activa, al contrario, son los que deben de tener una mayor participación en la intervención. Son los que terminarán más beneficiados de los cambios que se vayan obteniendo con sus hijos. Y eso me gusta dejarlo muy claro con los papás, en donde yo les digo, ok, si yo te estoy proponiendo que trabajemos con la conducta por atención para que no siga jalando el cabello, no lo veas como un beneficio para mí como terapeuta. Siempre velo como un beneficio para ti como papá. Porque si logras tener control sobre la conducta por atención, entonces vas a poder caminar tranquilamente por un centro comercial. Vas a poder ir de visita con los familiares sin el miedo de que tu hijo vaya a jalar el cabello. Si tu hijo todavía no ha alcanzado el control de vejiga y yo quiero que lo alcances, no quiero que lo veas como Robert no quiere estar cambiándolo de ropa o Robert no se quiere encargar de cambiarle pañales. Siempre véanlo como en esa parte de decir, híjoles, si mi hijo logra tener control de su vejiga, va a ser bien padre poder realizar viajes largos sin el miedo de que se le vaya a salir la pipí del pañal. O que podamos ir a un supermercado sin que la gente vea que mi hijo sigue usando uno. O que en la escuelita los compañeritos me preguntan, oye, ¿por qué sigue usando pañal? ¿No? Siempre veámoslo como ese beneficio propio para la misma familia.
Entonces, por eso les digo, no deben de ser una parte pasiva, al contrario, deben de estar siempre trabajando para alcanzar esos objetivos, aunque el terapeuta no se los pida constantemente. O sea, realmente ustedes como familias les tiene que quedar claro que si en ese momento les estamos diciendo que hay que hacer A, B y C, pues hay estarle dando continuidad sin que nosotros estemos ahí persistentemente, ¿no? Y los padres deben de ser los expertos en sus hijos, ¿va? Yo no necesito papás expertos en autismo. Yo necesito papás expertos en sus hijos. En el momento en el que yo vea algo diferente, el papá me diga, ¿sabes qué? Se va a enojar. Entonces digas, va, perfecto, este papá ya puede anticipar esta conducta. ¿Sabes qué? Esa muchacha del vestido rojo que está allá le llamó mucho la atención por el cabello. Dices, ok, el papá ya está siendo un experto en poder identificar conductas, ¿no? Entonces necesitamos más papás así, necesitamos papás que logren identificar cómo se van generando estos comportamientos, en donde se me puedan adelantar en la intervención, porque es eso, ¿no? Necesito papás expertos en sus hijos. Y con esto puedan estar desarrollando habilidades para que sus hijos puedan enfrentarse a los desafíos que la misma vida les va a traer más adelante. De repente en esta parte me pasa que hay papás muy sobreprotectores, en donde los papás procuran que los hijos no se sometan a situaciones que puedan ser complejas para ellos. Híjoles, pues este mundo es muy hostil, ¿no? Y tratar de cambiar el mundo para que se adapte a las necesidades de nuestros hijos va a estar muy difícil. Lo que sí podemos hacer con nuestros hijos es enseñarle un montón de habilidades para que logren salir ante las hostilidades de este mundo. En donde, por ejemplo, si a mi chico le molesta que le hagan shh, ¿no? Y se los cuento, o sea, es real. Uno de mis pacientes no toleraba que le hicieran shh. Y llegó un momento en el que en su monitora intentó convencer a todo el grupo a que ninguno de ellos hiciera shh. Pero era inevitable. De repente el maestro, había tanto relajo dentro del salón, que el maestro les decía a todos, ya, silencio, shh. ¿Y qué creen? Mi chico lo escuchaba y en ese momento se levantaba muy molesto e intentaba golpear al maestro, ¿no? Entonces, es esa parte donde dices, bueno, entonces, ¿con quién tengo que trabajar? ¿Con el grupo? ¿Con el maestro? No, realmente me tengo que enfocar en mi chico. Porque si por algo llegan a cambiar de escuela, tendría que volver a adaptar todo el grupo, a toda la escuela, a que nadie utilizara el shh. Pero cuando te enfocas en este tipo de detalles, dices, ok, va, acabo de identificar que mi chico no lo tolera, mejor empiezo a trabajar con ello para que pueda ser tolerante. Pero, por ejemplo, en Disney tenían una serie de identificaciones en donde tú llegabas y les decías que tu hijo tenía autismo, te daban esa credencial, y en lugar de estar haciendo filas, pues rápidamente te ponían hasta mero adelante y tenías un pase en automático, ¿no? Entonces, filas que te avientas de 1 hora, hora y media, pues te las avientas en 3 minutos. Es bien padre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el chico no tiene que esperar, porque nosotros sabemos que dentro del espectro, pues de repente nuestros chicos van a presentar una serie de intereses. Lo primero que quiere hacer el chico es subirse al juego y lo que menos va a tener es tolerancia. Bueno, pues uno de nuestros papás, ya acostumbrado a ir a Disney, que les den el pase para poder entrar en automático, pues Disney cambia las políticas. Y dicen, ¿saben qué? Ahora van a tener que hacer fila como cualquier otra familia. ¿Y quién creen que fue el primero en saltar? Los papás. Los papás fueron los primeros en decir, no es posible. ¿Por qué no piensan en nuestro hijo? ¿Por qué no piensan en que hacer filas de 1 hora va a estar bien difícil? En donde nuestro chico se va a desesperar y no me quiero imaginar qué va a pasar. Bueno, como los papás ya habían ido en ese momento y en ese momento se dieron cuenta, pues tuvieron que hacer filas. ¿Y qué creen que sucedió? El chico esperó la fila. ¿Por qué? Pues el niño se quería subir a los juegos y la condición era hacer fila. ¿Qué hizo el chico? Se adecuó a las necesidades en ese momento. Entonces te dices, híjoles, de repente a veces nosotros como adultos generamos más cosas, más angustia que los propios chicos.
Les aseguro que sí, más de algún chico ha de haber protestado, pero porque ya estaba acostumbrado de no hacer filas, ¿no? Pero los chicos que van por primera vez y les toca hacer filas de 1 hora, pues se esperan. Bueno, ahorita ya Disney vuelve a tener la política en donde no tienes que hacer filas, ¿no? Entonces, si alguien quiere ir a Disney con su hijo, pues aprovechen. Pero sí termina pasando eso, ¿no? En donde en ocasiones nosotros como papás vamos a tratar de cambiar todo el mundo para que se ajuste a nuestro hijo, cuando realmente nuestra chamba va a ser preparar a nuestro hijo para cuando nosotros no estemos. Entonces tenemos a los papás, que deben de ser nuestros principales expertos. El tiempo que pasa un papá con su hijo es mayor que aquel que un terapeuta puede pasar con su paciente. En verdad, hay papás que consideran que tener a sus hijos 3, 4 horas, 5 en terapia es la solución. La verdad es que ya en la parte práctica, lo que tenemos que buscar hacer es que nosotros como papás podamos desarrollar un montón de habilidades en nuestros chicos, porque nadie nos garantiza que ese terapeuta nos vaya a durar mucho tiempo, o que nosotros podamos solventar los gastos de ese terapeuta, o que a lo mejor en una de esas ese terapeuta se nos cambia de estado y nos metemos en pánico, ¿no? Pero lo que sí tienen seguro nuestros chicos son a los papás. Entonces es la parte en donde les menciono, no se compara el tiempo que un papá puede pasar con su hijo con un terapeuta. Entonces, si nosotros como papás le apostamos al terapeuta para que sea él quien se encargue de hacer la intervención 1 a 1, híjoles, estamos un poco en aprietos. Más bien hay que apostarle a ese terapeuta que se vuelva nuestro mejor guía para que cuando nosotros estemos con nuestro hijo tengamos todas las herramientas para poder hacer la intervención. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando empecé en esto del autismo, los papás hablaban a cada rato y mencionaban, oye, ¿sabes qué? Fulanito está llorando así, así, asado, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces ya le dabas tú la recomendación por teléfono. ¿Está haciendo esto? Sí. ¿Está haciendo esto otro? Sí. Hazle así. Ok. Y ya a los 10 minutos le volvíamos a hablar y ¿qué pasó? No sirvió. Ok. A ver, entonces ahora intenta esto. Y ya los papás se quedaban con las recomendaciones y ya la siguiente sesión llegaban y nos terminaban diciendo a final de cuentas qué terminaron haciendo. Ahora que los papás están empoderados en esta parte de intervención, es bien padre. Porque cuando llegan al consultorio me dicen, ¿qué crees? El otro día fuimos a tal lugar, empezó a presentar conductas por acceso y lo que nosotros hicimos fue generar una condición para que pudiera tener acceso a lo que él quería. Y en eso los papás bien padre porque ya nos empiezan a decir cuál fue su plan de intervención y nos empiezan a narrar qué fue lo que hicieron. Y no se vuelven como dependientes del mismo terapeuta. Entonces, volvemos a la parte. Es bien padre cuando los papás están completamente empoderados. Y además, seamos sinceros, cuando tenemos sesiones 1 a 1, en el consultorio es muy sencillo poder tener control sobre las conductas de nuestros pacientes. Si yo veo que a lo mejor el juguete rojo que tengo ahí en la esquinita me lo distrae mucho, pues yo para la próxima sesión quito ese juguete y controlo la situación. Pero en la casa no sucede lo mismo. Si en la casa al niño le gusta saltar en el sillón, pues no voy a quitar el sillón para que el niño deje de saltar. Siempre tenemos que tener como esa parte, ¿no? En donde dices, pues en la casa es un ambiente en el que se encuentra lleno de estímulos. En un principio nos va a costar trabajo tener control sobre ellos, pero una vez que logremos tener control sobre esos estímulos, va a ser muy fácil que de ahí en adelante podamos tener control en un sinfín, ¿va? Y lo interesante es que los papás se vuelven hábiles para poder corregir las conductas en la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, en la casa de los amigos, ¿no? Eso es lo que empiezan a mejorar mucho cuando los papás empiezan a tener estrategias en intervención. También cuando los papás se empoderan y empiezan a ser ellos los que se encargan de hacer la intervención, pues también los gastos que se tienen que realizar mes con mes, pues empiezan a ver disminuidos, ¿verdad? Porque actualmente, la otra vez estábamos sacando un cálculo de más o menos cuánto una familia debería de estar desembolsando para tener servicios privados y en verdad andaban tocando los 25,000 pesos. O sea, 25,000 pesos. Tenemos papás que nos dicen, mi hijo con autismo,
paga más en la escuela que la hermana que está en la universidad. O sea, realmente las inversiones así son de fuertes. Escuchar a los papás angustiados en esta parte, dices, híjoles, ¿cómo podemos apoyarlos? Entonces es la parte en donde les vuelvo a hacer mucho énfasis a los papás. Si ustedes se vuelven la parte activa, van a poder estar haciendo mucho de esta intervención sin que tengan que estar yendo 2, 3, 5 veces al consultorio con el terapeuta. Si los papás pueden solventar los gastos, imaginemos que económicamente están favorecidos, tampoco es la solución, porque puedes tener a tu terapeuta ahí 5 o 6 horas metido en la casa, pero en cuanto se va el terapeuta vuelven a presentarse el montón de conductas disruptivas, ¿no? Entonces, aunque tengas la solvencia económica, no es la solución. Y cuando los hijos crecen, el mayor miedo que se genera en los padres es ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Y cuando se tienen problemas de conductas disruptivas, esta pregunta cada vez se hace más presente. Es algo que, por ejemplo, veo muy constantemente en los papás, en donde dicen, híjoles, es que tiene 8 años, ve el tamaño que tiene, no lo podemos ya detener. No me quiero imaginar cuando ya sea un adolescente, no me quiero imaginar cuando ya sea un adulto. Si se presentan esas conductas así de fuertes, ¿quién me lo va a querer cuidar cuando sea adulto? Entonces son de las principales preguntas que una y otra vez a los papás, a todos, sin importar la condición de nuestros hijos, creo que nos pasa por la cabeza, ¿no? ¿Qué va a suceder con ellos después de que yo no esté? Pero cuando tienen una condición, esa preocupación todavía es mayor. Y ayer se los contaba, ¿no? Por ejemplo, estaba con una mamá en donde tiene 2 hijos con diagnóstico de TEA y yo veía que la mamá les hacía completamente todo. Era hora de lavarse los dientes, la mamá les ponía la pasta, la mamá les metía los cepillos de dientes en la boca, la mamá hacía los movimientos. A la hora de comer, por ejemplo, tenía la carne, ella le cortaba la carne y se los hacía cuadritos para que el chico pinchara, pero realmente la mamá terminaba pinchando para que el niño nada más agarrara el tenedor y se lo metiera a la boca, y el chico tenía 9 años. Dices, híjoles, qué impresión. O sea, 9 años y sigue dependiendo a ese nivel el chico de la mamá para generar ese tipo de actividades. Y yo en ese momento le cuestioné a la mamá, ¿cómo te ves tú con tus hijos a los 60 años? ¿Todavía te ves lavándole los dientes? ¿Lavándoles la ropa? ¿Dándoles de comer en la boca? ¿Metiéndolos a bañar? Y dije, porque ahorita estás joven y ahorita podemos hacer un montón de cosas. ¿Cómo te ves en los 60 años? ¿Cómo te ves que llegues a los 70 con tu hijo así? ¿En verdad todavía los vas a seguir metiendo a bañar? Y en esta parte me gusta cuestionar mucho a los papás. ¿Cuántas cosas estás haciendo ahorita para que el día de mañana tu hijo sea independiente y no necesite de ti para realizar por lo menos habilidades de vida diaria? Por ejemplo, ¿cuántos de sus hijos ahorita ya se bañan solos? Imaginemos que yo les dijera, tengo una fórmula que no falla y enseñarles a bañarse a sus hijos me va a llevar 6 años. Es un montón de tiempo, pero vamos a hacer como un ejercicio así, ¿no? Enseñarle a sus hijos a que se bañen solos me va a llevar 6 años. ¿Qué edad tendrían tus hijos en 6 años? ¿Qué edad tendrías tú? ¿No? Entonces es la parte en donde te tienes que cuestionar qué tengo que hacer ahorita para que el tiempo no me consuma y que cuando sea momento de que nuestros chicos hagan esas cosas independientes, pues lo puedan hacer, ¿no? Y que no estén dependiendo de nosotros. Entonces tenemos que estar continuamente viendo desde ahorita qué podemos desarrollar para que cuando nos llegue ese momento no nos consuma el tiempo. Por ejemplo, el otro día estaba con una familia en donde al chico de 11 años le empezamos a enseñar a rasurarse. Obviamente pues agarramos el rastrillo, le pegamos con silicón el protector de las navajas, al chico le enseñamos a agarrar la crema, a untársela por toda la cara y empezamos a trabajar sobre el movimiento que tiene que hacer con el rastrillo, evitando que haga movimientos que lo terminen cortando, ¿no? Obviamente al principio veíamos cómo el chico lo hacía y dije, qué bueno que tenemos protegidas las navajas porque si no ya estaría todo cortado, ¿no? Y lo empezamos a trabajar y la mamá decía, híjole Robert, pues es que tiene 11 años. Y yo, sí, pero yo no sé cuánto tiempo nos lleva enseñarle a rasurar. Y conociendo a tu marido, pues de barba cerrada, pues va a estar muy seguro que vaya a ser igual, ¿no?
Empezamos a trabajarlo, lo empezamos a desarrollar. En 6 meses la habilidad ya estaba casi completa, en donde el chico pues ya se ponía la crema, ya se pasaba el rastrillo, lograba enjuagarlo y lo empezaba a hacer bastante bien. Cuando el chico llegó a los 12, le cambió el tono de voz y le empezó a salir un montón de vello, ¿no? Y dije, qué bueno que empezamos desde antes. Obviamente no le salió barba así como tal, pero ya se le empieza a marcar mucho el vello de la cara. Entonces dices, ese tipo de detalles son de los que nos tenemos que ir adelantando. No tenemos que esperar a que nos llegue el momento para poder empezar a desarrollar la habilidad. De repente ahí entramos en algunos temas de controversia, en donde, por ejemplo, nuestro chico de 5 años ya tiene todas las habilidades para empezar a leer. Y dices, sí, pero un chico de 5 años no debería de estar leyendo. A lo mejor 6 ya pudiéramos empezar en el proceso, ¿no? Pero eso es donde yo les cuestiono a los papás. Bueno, si tenemos las habilidades para que nuestro chico empiece a leer, pues hay que aprovecharlas para empezarlas a estar trabajando, pensando en que si nos lleva un poquito más de tiempo del habitual, pues el chico logre más o menos alcanzar la lectura al igual que sus otros compañeros. Entonces es la parte en donde siempre mencionamos, ¿no? O sea, ¿quién se va a encargar de ellos? Pues bueno, más allá de estarnos preocupando de quién se va a encargar de ellos, es qué estoy haciendo yo ahorita, en la actualidad, para que cuando llegue ese momento no dependan de nadie. Y también nos pasa, ¿no? Que de repente, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y tratamos de meterlo a algún centro terapéutico, pues el centro terapéutico se encuentra saturado. Entonces, en lo que estás buscando, quién te lo pueda estar recibiendo, pues es bien padre que tú ya tengas toda la formación en cómo empezarle a enseñar a desarrollar habilidades y manejos de conductas y no estar como angustiado como, bueno, estoy perdiendo el tiempo, sino que realmente sepas que puedes estar haciendo una intervención bastante adecuada. Y lo que siempre menciono es que, bueno, nuestro terapeuta siempre va a ser nuestro guía, ¿no? Nuestro terapeuta siempre tiene que encargarse de irte guiando, de cómo te tienes que ir moviendo con la intervención de tu chico. Y en esa parte de irnos enfocando de cómo lo tenemos que ir haciendo, tenemos que empezar a trabajar con la organización. Si nos organizamos es más sencillo poder hacer la intervención con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque podemos poner metas en común. Si yo en la escuela estoy en plática con la maestra y la maestra me dice, para primero de primaria tiene que empezar a leer, dices, bueno, ya tengo un objetivo en particular. Voy y se lo comunico a mi terapeuta, ¿sabes qué? Necesito que mi chico empiece a leer. Entonces ya tu terapeuta tiene que ver qué habilidades tiene que ir desarrollando para poder alcanzar ese objetivo. A lo mejor ahorita se los platico y suena como muy fácil, pero nosotros como terapeutas lo que tenemos que ir haciendo es una serie de pruebas para ver en dónde se encuentra nuestro chico y a partir de ahí comenzarlo a estimular. Es como si fuera una pirámide, ¿no? Entonces, en donde la maestra nos dice, yo necesito que para primero de primaria tu hijo salga leyendo y escribiendo. Entonces, esa es la punta de nuestra pirámide. Entonces, yo tengo que hacer pruebas en la parte de abajo para ver si ya me identifica vocales, consonantes, si me discrimina sílabas, si ya empieza a generar lectura global, si ya me desarrolla lectura de comprensión. Y dices, bueno, pero es que esa parte de lectura de comprensión, mi hijo no habla y tampoco escribe. ¿Cómo puedo evaluar la parte de la lectura de comprensión? Entonces tenemos algunos chiquitos en donde les escribimos, ¿no? Párate y aplaude. Entonces el niño lo lee y lo que yo espero en ese momento es que el niño se pare y aplauda, ¿no? O en ese momento le pongo en el texto, toca el elefante verde y ya tiene elefantes a un lado, lo lee el chico, observa y toca el verde. Yo en ese momento entonces me estoy percatando que si hay una lectura, hay una comprensión porque me logra ejecutar la instrucción que viene por escrito. Pero es la parte donde decimos tenemos que tener metas en común. Cuando nos empezamos a organizar en esta parte, empezamos a tener un mayor control en los tiempos. Y es bien padre que, por ejemplo, cuando los papás llegan al consultorio y empiezas a preguntarle, bueno, ¿actualmente qué haces? Y el papá te empieza a decir, los lunes vamos a clases de natación y de ahí nos vamos a la terapeuta del lenguaje. El martes nos vamos con el fisioterapeuta y de ahí nos brincamos otra vez a terapia del lenguaje. El miércoles venimos contigo y de ahí nos vamos corriendo a clases de karate, ¿no? Entonces el papá te empieza a decir toda la semana cuáles son el tipo de actividades que hacen y te das cuenta que el chico está saturado en actividades. Cuando los papás empiezan a hacer esta parte de intervención, se empiezan a dar cuenta realmente cuáles terapias son las que funcionan.
Entonces, en cuanto los papás logran discriminar qué terapia realmente tiene un objetivo en particular, empiezan a tener un mayor control sobre los tiempos, en donde empiezan a decir, a ver, esta terapeuta de lenguaje me dijo que mediante este tipo de estimulación mi hijo iba a terminar hablando. Y me ha pasado, en donde los papás me enseñan los videos de las terapias de lenguaje y le digo, bueno, ¿cuál es el objetivo del terapeuta? Y ya la mamá me dice, pues que hable. Ok, vamos a ver el video. Y lo empezamos a observar y vemos en el video en donde está la terapeuta de lenguaje. Mira, es un gato. Di, gato, gato. Y el niño está en otra onda, ¿no? Y ves que la terapeuta está, gato, dame el gato. Y el niño le entrega a todos, ¿no? Y en ese momento otra vez le dice la terapeuta, bueno, vamos a cambiar. Perro. Y vuelve a decir, di perro. Y el niño se pone a jugar con otras cosas, ¿no? Y le digo, y en ese momento es bien padre poderle cuestionar a los papás y decirle, ¿cuál es el objetivo de tu terapeuta? Y ella me dice, pues que aprenda a decir gato. ¿Cuántas veces tu hijo generó una aproximación en la verbalización de gato? Dice, no, pues no lo hizo. Bueno, ¿cuántas aproximaciones verbales hizo para que pronunciara perro? No, pues ninguno. ¿Tu hijo logró discriminar de entre todos los juguetes cuál era el gato? No. ¿Quién no fue persistente en hacer la intervención? La terapeuta. Entonces, tu hijo no está avanzando porque, ya los papás dicen, porque la terapeuta no está siendo persistente con el objetivo que se está buscando. Entonces es bien padre que los papás logren identificar este tipo de cosas, porque entonces ya ellos van a saber hacer la discriminación de en qué terapia sí les conviene estar y en cuáles no, y empiezan a tener un mayor control en los tiempos. Y si logran discriminar cuáles son las terapias que le funcionan, en automático hay un ahorro económico en la parte de las familias, ¿no? Y en ese momento empieza a haber una mejor coordinación entre los profesionales, en donde si los papás saben qué es lo que se está trabajando y bajo qué objetivos se están buscando, cuando vayan a la escuela le pueden decir, ¿sabes qué, maestra? Esta semana en la terapia de lenguaje se está empezando a trabajar con la letra A. Entonces a lo mejor la maestra en ese momento está trabajando con la sílaba ma y a lo mejor se enfoca solamente en que nos logre discriminar ma sin meter me, mi, momo. Entonces es más fácil para ellos que se coordinen, ¿no? entre esa parte profesional. Los papás van a tener siempre en sus manos ese progreso que se está teniendo con su hijo, van a poder estar evaluando cuánto están avanzando y bueno, van a poder demostrar cuáles han sido los avances. Algo que me pasaba muy seguido cuando estábamos en las terapias 1 a 1 era que yo trabajaba con los chicos, lograba hacer que los chicos me generaran un montón de habilidades y cuando metía a los papás parecía broma, ¿no? Le decía, pásate, ya tu hijo sabe hacer A, B y C. Fulanito, haz A. Y el niño no respondía. Haz B. Y el niño no lo hacía, ¿no? Entonces haz C. Y el niño no me lo hacía. Y decía la mamá, bueno, entonces, ¿qué hicieron en toda la terapia? Y yo decía, en verdad, se lo prometo que sí lo estaba haciendo, ¿no? Entonces ya en esos momentos optaba mejor por tomar videos y ya cuando se acababa la sesión le decía a la mamá, mira, aquí está tu hijo trabajando. La mamá veía todo lo que el niño estaba haciendo y llegaba a su casa, lo intentaba replicar, pero no obtenía resultados. Y después empezaban las quejas de los papás, en donde decían, híjoles, ¿de qué me sirve que contigo sí haga todo esto si en la casa no me lo consigue hacer? Y es la parte donde dije, bueno, es que tienes razón. Creo que en esta parte de la ecuación algo no estamos haciendo bien. Y volvemos a la parte del empoderamiento de padres, en donde los padres deben de estar continuamente involucrados en el proceso de la intervención, para que sean ustedes los que terminen llegando con nosotros y nos digan, de la tarea que nos dejaste, mi hijo logra hacer todo esto, y que el papá nos pueda enseñar todo el repertorio, ¿no? Así como lo hizo este papá con la palabra, ¿no? En donde la escribió en mayúscula y decía, ahorita vas a ver cómo me lo va a hacer. Y ya que lo vi que lo hizo todo en minúscula, dije, qué impresión, qué padre, qué buen trabajo. Algo que tenemos que continuar revisando es esa parte del asesoramiento profesional. En muchas ocasiones me ha pasado que hay muchos papás que conforme van aprendiendo lo hacen bastante bien y llega un momento en el que se creen profesionales en el autismo y dejan de ir a las asesorías,
¿no? Y cuando me dejan de ir a las asesorías, en verdad los programas están diseñados para que sí duren por lo menos unas 3, 4 semanas. Y después de ese tiempo, si no tienes el cuidado de hacer manipulaciones de manera objetiva, puedes llegarte a autosabotear. Entonces, si de repente tengo papás que se me terminan yendo. Pero lo que sí les digo es que los avances que se van a tener con los chicos no van a no van a depender de los papás, sino del profesional que los está guiando. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que yo como terapeuta te voy a estar asesorando de cómo le vamos a hacer para que tu hijo logre aprender a hacer pipí en el baño, ¿va? Y si yo te digo puntualmente los pasos de cómo lo vamos a hacer y tú lo implementas como papá bastante bien y no lo consigues hacer, lo que yo te tengo que decir como papá es que no es tampoco tu responsabilidad de que no se haya alcanzado el objetivo, si lo hiciste en la forma en como te lo pedí. Entonces en ese momento yo como terapeuta tengo que asumir mi responsabilidad y decir, ¿sabes qué? No nos salió bastante bien, hacemos cambio, ¿no? Y te hago otra propuesta de intervención. Y ya si el papá te le da un buen seguimiento y no logramos el objetivo, entonces yo como terapeuta digo, entonces hacemos otra modificación en la forma de intervención. Pero los papás no se tienen que sentir responsables si están trabajando, vuelvo a aclarar, los papás no se tienen que sentir responsables si no logran el objetivo. Lo que sí es que si yo te estoy dando una serie de recomendaciones y cada vez que te doy la recomendación tú llegas a sesión y me dices no lo hice, pues también no esperes que nosotros avancemos. Algo que suelo hacer mucho en la parte clínica es que a los papás sí les dejo muy en claro, ¿no? En donde sí les digo, bueno, a final de cuentas vamos a iniciar un proceso terapéutico y como proceso terapéutico como tal, vamos a intentar, no vamos a intentar, nos vamos a comprometer a realizar el trabajo. Si yo te llamo 3 veces la atención y no logras corregir las recomendaciones que te estoy dando, con todo y pena vamos a tener que suspender servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papá realmente se tiene que aplicar. Yo por el que te esté hablando y contando del autismo no sirve si tú no lo pones en práctica. Entonces puedo tener a papás que le puedas decir, ¿cómo vamos a enseñarle a tu hijo a leer? Y te lo pueda decir A, B y C. Pero ya ni siquiera lo entran en la parte práctica. Entonces si no entran en la parte práctica, no se va a conseguir, aunque sea muy bueno el papá conociendo toda la parte de la teoría. Y si nosotros les decimos a los papás que no se estresen si no alcanzan los objetivos y que nos dejen a nosotros esa parte, evitamos frustraciones en los papás. Eso es bien padre, poderle decir a los papás, no te me frustres, déjame todo en mis manos, es bien padre porque los papás se relajan. Cuando en intervención se trata, ¿no? en obtener objetivos terapéuticos. Pero sí le digo, pero necesito que tú me le des continuidad a los objetivos que te estoy dejando. Bien. También lo que tenemos que evitar es sustituir al profesional, como ahorita les estaba diciendo, ¿no? En donde si están avanzando bastante bien, pues evitar dejar de ir al psicólogo, porque si el mismo terapeuta no te ha dicho que ya nos empecemos a ver más espaciados o que regresen hasta que tengan alguna complicación, pues no se vayan antes de tiempo. Y recuerden que en esta parte siempre vamos a hacer un equipo todo el tiempo, en donde si algo se te complica, pues te tomas la libertad de podernoslo comunicar, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que me encanta de mis papás que tengo en el consultorio, es eso, ¿no? Que de repente, por ejemplo, hoy una de ellas me manda un mensaje y me manda unos videos. Fíjate cómo está trabajando la nueva monitora de mi hijo en la escuela. Y me empieza a hacer una serie de críticas muy objetivas. No es una de, yo creo que lo está haciendo mal. No, sus comentarios de la mamá eran muy puntuales. No está siendo firme con las instrucciones. Le está permitiendo generar conductas por escape, ¿no? Entonces es como muy puntual en el momento en que me describe eso. Y eso me gusta generar en los papás, ¿no? En donde los papás realmente, más allá de sacar como intuiciones, de decir, es que yo siento que no es la más indicada, se pueda plantar y te pueda decir el papá,
no le está dando seguimiento en las instrucciones, le permite que genere una serie de conductas disruptivas. Eso es bien padre que los papás lo puedan hacer y eso se consigue si lo hacemos en equipo. Y cuando los papás están completamente metidos en la parte de la intervención, pues somos más hábiles para evitar que nos vendan porciones mágicas. Recuerden que nosotros somos una población vulnerable. Híjoles, en verdad, cada vez que entrevisto a los papás, les pregunto, ¿qué has hecho con tu hijo? Y ya, hay papás que me dicen, pues ya lo llevé a las vacunas de bovino, ya probamos el MMS, ya probamos bla, 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 y ya empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? Entonces, y todo eso cuesta un montón. Entonces se me hace una pena que los papás se vean vulnerables y que haya gente que pueda aprovecharse de esas situaciones para sacar un bien económico. Entonces, en el momento en que los papás se vuelven la parte activa en la intervención y se empoderan, realmente van a tener esa capacidad de empezar a cuestionar aquello que le quieran vender. Y es bien padre que de repente me lleguen los papás y me digan, oye Robert, me están tratando de vender esto, ¿tú qué opinas? Porque para mí se me hace como que no suena muy bonito para lo que ofrecen, ¿no? Entonces se me hace muy bien cuando los papás llegan con ese tipo de cuestionamientos. Y cuando son hábiles para evitar ser presas de la gente que lucra con esto, pues evitan un desgaste físico, emocional y económico. Porque hay muchas cosas que realmente pueden ser muy complejas, ¿no? En donde te piden que hagas una serie de variaciones, que hagas cambios en la rutina del día por tal de obtener ese objetivo. En esta parte, bueno, también te das cuenta que las inversiones en estos tratamientos pueden llegar a ser costosos. La verdad es que muchas de ellas no son efectivas y muchas de ellas pueden llegar a ser muy peligrosas. Es la parte luego donde de repente algunos papás me dicen, oye, es que me da miedo darle el medicamento que el paidopsiquiatra me recomendó, ¿no? Y el papá muy consternado me lo dice, es que me le están recetando Ritalin. Y yo he escuchado que el Ritalin es muy malo. Y dices, ok, pero le diste el MMS, ¿no? Dices, y yo he escuchado cosas peores por allá, ¿no? Entonces es esa parte en donde los papás se tienen que volver muy críticos, en donde tienen que aprender a cómo hacer esa parte de discriminación, en donde dicen, ese tratamiento parece ser que sí va a funcionar. Otro de los aspectos en el empoderamiento es que ustedes van a poder trabajar sobre ambientes estructurados, pero flexibles a la vez en la casa. Y estos los vamos a poder ir generalizando. Por ejemplo, ayer que estábamos en la plática, de repente me decían, oye, es que tengo problemas con esta conducta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo les mencionaba, es que no tenemos que empezar haciendo la intervención en el ambiente en el que nos cuesta trabajo. Podríamos comenzar en un ambiente controlado, de manera que nuestro chico empiece a aprenderse a regular y que con esa exposición en un ambiente natural lo logre hacer. Por ejemplo, lo que estuvimos haciendo en las mañanas, ¿no? En donde decíamos, bueno, si queremos regular a los chicos, empezamos con programas como el de espera, logramos tener éxito en el programa como tal y cuando los veamos alterados, los aplicamos y vamos a tener por resultado chicos muy regulados. Y son programas súper sencillos. En la mañana estuvimos ahí en el instituto y nos llevó 2 minutos que el niño respondiera, ¿no? O sea, son cosas que puedes obtener resultados muy, muy rápidos. Y cuando los papás están empoderados, aprenden las técnicas básicas en la intervención. Era como les decía, ¿no? O sea, en esta parte donde la mamá empezaba a mostrarme los videos, yo le hacía una serie de cuestionamientos y cuando cambió de terapeuta de lenguaje, la mamá misma le dijo, ok, quiero saber de tus servicios, como cualquier terapeuta le dijo cómo iban a estar trabajando y además de eso la mamá le dijo, enséñame cómo lo haces. Entonces ya no solamente se quedó con la parte teórica, sino que la mamá en ese momento le pidió al terapeuta que le enseñara cuál era la parte práctica. De repente, no en esta ocasión, pero es bien padre porque en algunos otros foros, cuando tenemos talleres, suelo invitar a niños a la plática
Y ahí mismo empezamos a hacer una serie de intervenciones, ¿no? En donde es bien padre que cuando nosotros estamos escuchando toda la parte teórica, después de estar escuchando mucho bla, 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 ya le digo al niño, pásate, empezamos a trabajar y el niño empieza a generar respuestas, ¿no? Es bien padre en esa parte, nada más que en esta ocasión no se pudo. Con esta parte, bueno, lograr alcanzar éxito en la generalización en ambientes fuera de casa y aprender a documentar información básica de nuestros hijos, avances en el proceso y poder anticipar la presentación de problemas conductuales. Creo que el objetivo de todo esto es que nosotros podamos anticiparnos, porque por más técnicas que nosotros sepamos de intervención, de hacer bajo ciertos comportamientos, creo que lo mejor de todo es anticiparte. Si tú sabes que quitarle la tablet al chico le cuesta trabajo y eso te desencadena en una conducta disruptiva, pues entonces mejor te empiezas a anticipar, le empiezas a decir que le vas a quitar la tablet en un tiempo determinado para que el chico se prepare y que cuando llegue el momento de poderlo retirar, no se detone la conducta de frustración, ¿no? Y no esperarnos a que cuando le quitemos la tablet caiga en la conducta de frustración y hagamos la intervención. No, a mí se me hace más fácil toda esta parte de me anticipo a las conductas. Entonces, en esa parte tenemos, bueno, ¿cuál es la parte en la que los papás se me tienen que involucrar? Ahora viene una parte de la inclusión escolar, en donde, bueno, es un reto nuevo para todos nosotros. Les platico, cuando yo empecé a trabajar en esto del autismo, en la ciudad de Guadalajara había muy poquitas escuelas en donde se colgaban el título de inclusión. De hecho, hace 10 años yo creo que pudiéramos decir que había como 3 opciones. De todas las escuelas que yo conocía, tenía como 3 opciones. Y de esas 3 opciones, 2 eran kinder únicamente y la otra era, bueno, la otra sí era kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, para los que estaban en kinder tenían 3 opciones, pero todos los demás tenían solamente una opción en la escuela. Y ahorita actualmente, con las escuelas que estamos trabajando muy de la mano, les podría decir que a lo mejor somos como 14 escuelas. O sea, hemos ido creciendo mucho en la parte de la inclusión. Y son las escuelas que yo conozco, pero les aseguro que debe de haber todavía un montón más. Y ahorita a las escuelas allá les está funcionando bastante bien el sistema de inclusión, que entre ellas mismas están tratando de replicar lo que les ha generado éxito, ¿no? Entonces está bien padre porque ya son muchas opciones, ¿no? Entonces si la familia vive al norte, hay escuelas como opciones, ¿no? Si la familia vive al sur, tiene un montón de opciones. Si vive en el centro, pues hay un montón de opciones. Entonces eso está súper bien, ¿no? Son nuevos retos que van saliendo. Yo aquí lamentablemente no conozco cómo andamos en la inclusión escolar. A lo mejor pudiera ser que apenas están empezando, a lo mejor ya traen más experiencia haciendo inclusión, pero de repente te mueves a otros estados y te das cuenta que la inclusión apenas está empezando. En donde sí hay muchas escuelas especiales, pero muy pocas que hacen realmente la inclusión como tal. Y de las que hacen inclusión, muy pocas tienen éxito como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a revisar esa parte. Y es donde muchos papás me preguntan, oye Robert, ¿y cuál es la mejor escuela? Híjoles, hay escuelas que se dicen incluyentes en donde contratan a maestros que lo que menos en el perfil tienen es ser incluyentes. En donde son maestros, en donde te exigen que el niño esté medicado y con monitora. Híjole, si yo no me animo a recomendar medicamentos porque no soy especialista, no soy médico. A veces cuando escucho a los maestros que condicionan a los papás para tener a su hijo en la escuela al medicamento, digo, híjoles, pues entonces el maestro debió haber estudiado algo que yo no hice, porque yo no me animo a recomendar medicamentos. Yo sí te recomiendo que vayas con el paidopsiquiatra, te recomiendo que vayas con el neurólogo, pero no te digo, necesita tu hijo medicamento para poder estar en la escuela. Yo no puedo asegurar eso. Entonces, ¿cuál es la mejor escuela? Pues realmente la que muestre interés en nuestro chico. Ese es como el primer paso, que muestre interés en nuestro chico. Pero no solamente nos tenemos que quedar con el interés. Realmente tenemos que estar viendo que ya en la parte práctica se esté generando un buen seguimiento. De repente nos hemos ido a escuelas del gobierno en donde no tienen idea de lo que es el autismo
tienen las puertas abiertas y los hemos estado capacitando y el resultado es bien padre, o sea, es increíble el resultado que se obtiene. Y de repente nos vamos a otras escuelas en donde el personal no se encuentra interesado y por más recomendaciones que le proporciones, no ves que le den seguimiento a ninguno. Y tenemos escuelas en donde, sí se los puedo comprobar, que son incluyentes, en donde el director tiene una hija o un hijo con necesidades especiales y tienen maestros que no quieren trabajar con chicos con necesidades especiales. Dices, oye, tu jefe tiene un hijo con necesidades especiales y tú no quieres trabajar con ellos y estás en la escuela de él. O sea, qué complejo, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo incluso desde el personal. Y algo interesante que pasa en las escuelas es que a veces quienes nos terminan haciendo más inclusión, las personas del aseo. Híjoles, qué impresión, o sea, tienen un corazón enorme y unas ganas de apoyar, que a veces nos apoyan un montón en las tareas, más a veces que los maestros. Me acuerdo que en uno de mis chicos, una de las terapeutas me manda un video y me dice, Robert, estamos trabajando con la habilidad de trapear, te mando un video, y me manda el video, ¿no? Y en eso veo a mi chico ya en el baño con el trapeador, su terapeuta tomando el video y la señora del aseo echándole el agua por todo el piso y el niño ahí trapeando atrás de ella, ¿no? Y ya cuando se brincaba un pedazo, la señora, no, espérate, te faltó ahí, ¿no? O sea, y tal la señora se regresaba y le decía, y el niño muy obediente se regresaba ahí a trapearlo, ¿no? Pero son ese tipo de interacciones en donde se dan muy naturales, híjoles, y esas personas a lo mejor nunca antes habían escuchado del autismo, pero se interesan tanto que cuando tú les das una serie de recomendaciones te las siguen al pie de la letra, ¿no? Entonces de repente nos vamos a encontrar personal que, híjoles, nos va a apoyar un montón. Ok, y ahora viene una pregunta bastante seria. Es una pregunta que me suelen hacer muy seguido. Escuela regular versus escuela especializada, ¿no? En donde me dicen, oye, es que lo llevé a una escuela y me dijeron que me fuera a un camp. ¿Y por qué te aseguraron eso? Pues como mi hijo tiene autismo, me dijeron que él tenía que estar en un camp. ¿Y le hicieron alguna prueba? No, pero me dijeron que me fuera a un camp. Dices, ok, de entrada esa escuela queda descartada, ¿no? Porque no mostraron interés en el chico. Realmente las escuelas tienen que mostrar interés, ¿no? En donde la escuela te diga, tráemelo, quiero ver cómo nos va con él en la escuela, ¿no? Nuestro objetivo será siempre tenerlo inscritos en escuelas regulares. Siempre nuestro objetivo actual es tenerlo en escuelas regulares. Pero de repente vamos a traer una serie de excesos de conducta. Y es ahí donde las escuelas especializadas nos van a ayudar un montón. ¿Hecho? En donde, por ejemplo, podamos llevarlo a una escuela especializada de autismo y que esa escuela realmente diga, vamos a desarrollar tanto las habilidades de tu hijo que eso nos va a permitir que podamos dar el brinco a una escuela regular. Eso es lo que a mí me gusta que suceda, ¿no? Y cuando estamos en una escuela regular, no solo damos oportunidad a nuestro chico, se las damos a todos los que están en la escuela. Algo que me pasa muy frecuente en todas las escuelas es que cuando nuestros chicos están en su salón, al principio todos los niños se extrañan de las conductas que presentan. Incluso nos ha pasado momentos en donde el niño empieza a gritar y todos los compañeritos dejan de trabajar. Y todos están viendo al niño, incluyendo la maestra, ¿no? Están todos así como muy al pendiente, sientes la presión ahí del maestro y de todos los compañeritos. Pero una vez que nuestro chico se adapta a la escuela, se adapta pero no se controlan las conductas, los niños también se adaptan a las conductas de nuestro chico. Es bien padre poder llegar a una escuela en donde todos están en exámenes y nuestro chico, bueno, no está padre, pero es muy interesante ver cómo nuestro chico puede estar generando una serie de conductas disruptivas y todos los compañeritos se encuentran concentrados respondiendo el examen. En verdad, por ejemplo, ese tipo de habilidades en ninguna otra escuela te los van a generar. Normalmente las escuelas preparan todo el ambiente para que se mantenga en orden y que el chico no se distraiga y pueda contestar muy fácil el examen. Cuando hacemos esta parte de la inclusión,
es muy interesante ver cómo nuestros compañeritos del salón logran concentrarse aún más, hacer a un lado los comportamientos disruptivos de nuestros chicos y enfocarse en esa parte de la intervención, de hacer su examen. Además de eso, algo que yo siempre hago mucho énfasis es que esos compañeritos, cuando tienen la oportunidad de estar con un chico con alguna necesidad especial, van aprendiendo mucho de ellos. Y supongo yo que todas las escuelas tienen por objetivo formar profesionales exitosos. Entonces, por ejemplo, yo le digo a las primarias, lo que tú estás buscando con todos tus alumnos es tener al mejor arquitecto, tener al mejor médico, y que puedan decir, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la primaria, fulanita de tal, ¿no? Y que te hagan referencia, ¿no? Entonces les digo yo a las escuelas, es bien padre que nosotros podamos tener un chico con necesidades educativas especiales, porque si ese alumno, ese compañerito que le tocó a nuestro hijo, llega a ser médico, va a estar muy sensibilizado a las necesidades de los demás. Si llega a ser arquitecto, esa persona va a pensar en proyectos que sean incluyentes. Si llega a ser lo que lleguen a ser, nuestros chicos van a marcar por completo el desarrollo de la vida profesional de los otros compañeros, ¿no? De hecho, algo que me suele pasar es que muchos de los compañeritos, cuando tú les preguntas qué quieres ser de grande, muchos de ellos te dicen, quiero ser psicólogo, ¿no? Bueno, tú sabrás, pero así lo hacemos, ¿no? Tenemos los primeros años de vida para desarrollar habilidades académicas en ambientes controlados. La verdad es que hay algunos centros con los que me suelo encontrar en donde te ponen limitantes de edades, en donde te dicen, en este centro solamente aceptamos niños hasta los 9 años, o que te dicen, aceptamos niños hasta los 12. Deberían de ver la angustia que viven los papás cuando les ponen un límite de edad. En verdad, yo tenía una mamá que cada vez que era el cumpleaños de su hijo, se angustiaba más. Hasta que un día le pregunté, ¿por qué te preocupa tanto que tu hijo cumpla años? Y me decía, es que en tal lugar me dijeron que cuando cumpliera tal edad iba a tener que dejar las instalaciones, ¿no? Entonces dices, híjoles, ¿cómo algunos centros pueden llegar a limitar incluso por medio de las edades la oportunidad de seguir desarrollando habilidades? Pero lo que sí es que en los primeros años de vida, para desarrollar habilidades académicas, es más sencillo. Conforme van creciendo, lo que sucede es que agarran algunos vicios, ¿no? En donde el chico ya sabe que generando ciertos comportamientos lo van a terminar sacando del salón. Entonces, corregir esas conductas pues nos va a llevar más tiempo en comparación de chicos pequeños, ¿no? Entonces, son de las cosas que nos pueden favorecer cuando los metemos a edades tempranas, pero eso no implica que si mi hijo tiene 18 años no pueda darle continuidad en una escuela regular. La asesoría terapéutica será importante para poder alcanzar este objetivo. Si nosotros lo tenemos en una escuela regular y nuestro terapeuta va a la escuela para estarlos asesorando, va a ser muy fácil para la escuela poder estar estableciendo como ese vínculo de trabajo. En verdad que cuando vamos a las escuelas que son nuevas en la parte de inclusión y nos presentamos y les decimos, vamos a trabajar en equipo, y las escuelas dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ya le dices, sí, ¿no? Entonces empiezan, oye, ¿y yo qué voy a hacer? Ok, ¿no? Entonces ya le empiezas a explicar, ¿no? Y ya ahí te das cuenta que te hacen como otras 20 preguntas más. Pero es bien padre que la escuela tenga como esa curiosidad. Por ejemplo, últimamente en una de las escuelas me preguntaron, oye, ¿y fulanito va a poder llevar una vida normal? Digo, pues dependerá de todo lo que hagamos hoy. Si tú le enseñas a trabajar, muy probablemente, si sigue indicaciones, si logra resolver problemas, si resuelve las dificultades que tiene en el ambiente escolar, lo más probable es que en el ambiente laboral lo pueda conseguir. Entonces, si tú le aprietas desde ahorita, estás desarrollando habilidades para la vida laboral. Si tú, por creer que tiene autismo, lo dejas libre, entonces cuando llega a la vida laboral no va a tener toda esa estructura
de seguimiento de instrucciones o de resolver problemas de manera independiente para poder dar el ancho en un trabajo, ¿no? Entonces son de las cosas que le digo a las escuelas, siempre hay que estar procurando estarle dando seguimiento como si fuera cualquiera de nuestros chicos. Y una de las ventajas de las escuelas es que, bueno, si tienen primaria, secundaria o todos los grados en una misma instalación, pues es más fácil que nuestros hijos le puedan dar continuidad al estudio. Porque de repente nos encontramos escuelas en donde solamente tienen kinder, y dar el brinco del kinder a una nueva primaria, pues a veces nos encontramos con la sorpresa de que ya no hay lugares, ¿no? Pero si desde un principio lo metes a una escuela que te ofrece todos los grados, pues tenlo por seguro que siempre van a estar ahí muy al pendientes de que tu hijo pueda continuar con el espacio. Entonces las escuelas es más padre cuando tenemos kinder, primaria, secundaria y todo junto. En las escuelas regulares, lo que van a generar son mayores posibilidades de desarrollar habilidades sociales. Cuando los papás están buscando escuelas, yo siempre le pregunto, ¿por qué los vamos a meter en una escuela regular? O sea, ¿tú qué ventaja le encuentras que esté en una escuela regular? Es una buena pregunta que de repente les hago a los papás, porque yo tengo muy claro que las escuelas regulares lo que nos van a dar principalmente son habilidades sociales. ¿Por qué? Porque los compañeros van a hacer la diferencia en el área social, en donde los compañeritos que van a tener dentro del salón van a estar regulados. Entonces, por consecuencia, nuestro chico tiene que mantenerse regulado. Si la regla del salón es levantar la mano para ir al baño, pues entonces nuestro chico se tiene que ajustar a esa regla. Entonces, muchas de las cosas, por medio de la observación, él lo va a ir haciendo y lo va a ir reproduciendo. También tenemos que cuidar la regulación de los excesos de conducta de los compañeros. De otra manera, pueden llegar a sabotear la intervención. Me suele pasar muy seguido que nosotros acá con toda la parte de pensamiento de sí vamos a hacer la inclusión, vamos a hacer el desarrollo de habilidades de independencia, y dices, sí, nuestro chico tiene que hacer todos los trabajos solo, y la monitora está como bien firme en esa parte, el maestro dice sí, que el niño haga todo solo, y pum, de repente le dices, todos escriban su nombre, y no falta el compañerito que le jala el cuaderno y le escribe su nombre por él, ¿no? Dices, no, espérate, estamos buscando que él lo pueda escribir solo, ¿no? O el compañerito que ve que trae la cinta desabrochada y se acerca y se la amarra, ¿no? Entonces incluso tenemos que trabajar con esa parte de los compañeritos, en donde dice, sí, así como me vas a ayudar a desarrollar un montón de habilidades sociales, también te tengo que enseñar a ti a respetar a que tu compañerito pueda realizar algunas cosas de manera independiente. Algo que también tenemos que tener muy claro es que las habilidades cognitivas, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, clases como español, matemáticas, geografía y todas ellas, si no nos está yendo bien en la escuela, las podemos trabajar en el consultorio, las podemos trabajar en casa. Si yo estoy viendo que le cuesta mucho trabajo sumar, pues desarrollamos en el consultorio una serie de opciones para poderlo hacer y lo podemos trabajar. Pero lo que no podemos hacer en un consultorio es desarrollar habilidades sociales. Hace tiempo me acuerdo que estaba muy marcado en que nuestros chicos con autismo solían socializar mucho con adultos. Y me acuerdo que algo que me decían los papás era muy recurrente. Es que mi hijo socializa solamente con adultos, ¿no? Y era muy recurrente. Actualmente ya los papás no me lo están haciendo referencia. ¿Por qué? Porque las situaciones cambiaron. Porque ahora nuestros chicos pueden estar en una escuela con niños de su propia edad. Y estoy hablando que a lo mejor hace 10 años, nuestros hijos todo el tiempo se la pasaban en un consultorio con un terapeuta que obviamente era más adulto. Entonces, ¿con quién le estábamos enseñando a desarrollar habilidades sociales? Con los adultos. Y difícilmente iban desarrollando habilidades para socializar con niños de su edad. Y ahora que tenemos abiertas las puertas de muchas escuelas, o en donde tenemos escuelas especializadas con niños de su edad, es más fácil que se generen este tipo de interacciones, ¿no? Entonces es algo que sí me ha llamado mucho la atención, de cómo sí han venido cambiando las cosas, en donde ya los papás no me hacen referencia que los niños solamente socializan con adultos, sino ya los chicos empiezan a buscar compañeritos de la edad porque en el ambiente escolar se empiezan a generar estas oportunidades.
Y algo que tenemos que tener muy en cuenta dentro del ambiente escolar es los control de estímulos. Tener control sobre los estímulos ambientales dentro del salón será increíble, pero es algo que solamente vamos a ir obteniendo si existe una cooperación por parte de todos los involucrados. Pero lo que sí podemos hacer con nuestro chico es generar habilidades de autorregulación, lo que les decía, ¿no? En donde, por ejemplo, nuestro chico puede ser poco tolerante al shh, pero le podemos enseñar a cómo ir generando esa tolerancia en lugar de que todo el grupo cambie. Y los estímulos ambientales pueden llegar a saturar a nuestros chicos. En verdad hay veces que entro a las escuelas, entro a los salones y salgo con dolor de cabeza porque hay un montón de ruido. O a veces hay un montón de olores. Porque a lo mejor llego después de la hora del desayuno y todo el salón huele a comida. No les quiero contar lo que huele el salón después de la clase de educación física, ¿no? Pero los salones suelen llegarse a saturar de olores muy fuertes. Hay algunos salones en donde están llenos de estímulos visuales, en donde todas las paredes están llenas de colores, de objetos, ¿no? Entonces todo ese tipo de factores pueden llegar a generar una sobreestimulación en nuestros chicos, en donde realmente pueden estar buscando la forma de salirse del salón para tomar un descanso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pongo, ¿no? Hay excesos de ruidos, hay excesos de olores. Por ejemplo, hay algunos chicos que el mismo uniforme no me lo toleran porque es de una tela en particular. Entonces hay niños que todo el tiempo están buscando la forma de quitarse el uniforme. Pero eso es fácil, ¿no? O sea, le pones ropa convencional abajo y el uniforme se lo pones encima. Creo que es la forma más fácil de poder librar los problemas sensoriales con el uniforme. Nada más que aquí, a veces quienes les cuesta trabajo aceptar este tipo de cambios es a la misma escuela, en donde te dicen, es que no puede traer ropa abajo del uniforme. Ok, te vuelvo a recordar un poco que mi hijo tiene problemas sensoriales, ¿no? Entonces ya es la parte donde buscamos que sean flexibles. Por ejemplo, algo que también casi ni nos pasa es que nos roben la comida del compañerito, ¿no? Algo que no suele pasar, ¿no? O sea, creo que son muy contados los casos. Eso es muy, muy común, ¿no? En donde nuestros chicos traen todo su alimento y por muy rico que esté, ven el del compañerito y se roban el alimento del compañerito, ¿no? Entonces, de repente son estímulos ambientales en donde favorecen la presentación de este tipo de comportamientos. También a veces lo que termina pasando es cuando cambiamos de horarios, que les pueda trabajo estarse ajustando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de los horarios, algo que yo recomiendo un montón para poder que nuestro chico se acostumbre a estar en una nueva escuela. Normalmente, ¿qué hacen las escuelas? ¿Cuál es la recomendación de las escuelas cuando va a empezar un niño en el instituto? Lo que te dicen es, me lo vas a traer a la hora de la entrada, pero vienes a las 10 de la mañana por él, ¿no? Entonces, o te dicen, bien, lo traes a las 10 y vienes por él a las 12, ¿no? Algo que yo les digo que tenemos que hacer, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Igual? Ok. Lo que yo les recomiendo que hagamos es a la inversa. ¿Por qué a la inversa? Porque si nosotros decimos que entren a las 9 y salgan a las 11, y llevan una semana saliendo a las 11 y a la siguiente semana le dicen vengan por él a las 12, ¿a qué horas creen que se va a querer ir el niño? A las 11, justo después cuando se termina el recreo. Entonces vamos a empezar a tener un montón de problemas de conducta, porque el niño va a extrañarse, porque después del recreo siempre van por él y ahora no fueron por él, ¿no? Si lo hacemos a la inversa, en donde lo llevamos a las 11 y sale a la 1, entonces el niño se nos está acostumbrando a que a la 1, después de un montón de actividades, es momento en el que empieza a ver que todos recogen sus cosas y se van. Y es más fácil meterlo después a las 10 y que salga a la 1. Meterlo a las 9 y que salga a la 1 hasta que ya empiece con su horario de 8 a 1. Es más sencillo para que lo tomen en cuenta. Por si una escuela de repente les dice, no, tráetelo a las 9, pero que salga a las 11. Siempre propongan en la parte inversa, en donde digan, no, ¿sabes qué? Para que no nos cueste tanto trabajo, hay que hacerlo a la inversa y vas a ver que va a ser más sencillo incrementar el horario. Ok, pero estamos hablando un montón de cosas que, por ejemplo, que la escuela debe de hacer por nuestros chicos. Pero nosotros, ¿qué vamos a comprometernos a hacer con el chico para facilitarle todo a la escuela?
Hay papás en donde el niño puede tener 12 años y los papás ya deciden que el chico utilice pañal. Nos dicen, pues no, pues ya intentamos un montón de veces que nuestro chico llegue a tener control sobre su intestino, sobre su vejiga, y no lo conseguimos. Y dices, pues ya, que mejor durante el resto de su vida use pañal. Y cuando lo tratan de meter a una escuela regular, pues lo que menos va a querer hacer la escuela es estar cambiando pañales, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos meterlo a una escuela, la que sea, siempre tenemos que tener muy claro que nuestro chico ya debe de estar empezando el proceso de control de esfínter. Entonces, es urgente trabajar con el esfínter, habilidades para la alimentación independiente, que nuestro chico se sepa autorregular, que exista un desapego hacia los papás, aunque realmente lo que debe de suceder es que los papás se desapeguen de los niños. Hay veces que veo que a los papás les cuesta más trabajo dejar al niño que el niño se quede en la escuela, y desarrollar habilidades sociales. ¿Pero cómo lo vamos a ir haciendo? Bueno, en la parte de control de esfínter, yo les suelo preguntar, ¿cómo vamos en ese proceso? ¿Lo tenemos alcanzado o estamos en proceso? Entonces hay muchos papás que me dicen, es que ni siquiera lo hemos empezado. ¿Qué implicaciones tiene no empezar un control de esfínter? Realmente seamos muy objetivos, porque de repente hay papás que me dicen, no, pues es que pues eso solamente lo único que me va a generar es no tener que gastar en pañales. No, dices, bueno, ok, te ahorras lo de los pañales. Pero realmente lo que tenemos que desarrollar son habilidades de higiene, en donde volvemos a esa pregunta inicial, ¿quién se va a encargar de mi hijo cuando sea grande? Híjoles, pues tengo que enseñarle habilidades de higiene para que no dependa de alguien para que lo limpie, ¿no? Entonces, si nuestro chico ya tiene 4 años o tiene más, necesitamos hacer un fuerte énfasis en el control de esfínteres. Hay chicos que, por ejemplo, nos cuesta un montón de trabajo poder generar que evacúen en el sanitario. Ok, si son chicos que no lo saben controlar, ¿qué le podemos enseñar? Que ellos solos se cambien el pañal. Y cuando empezamos a enseñarles a cambiarse el pañal y ven todo el relajo que se hace, empiezan a hacer en el sanitario. O sea, realmente pongámonos en la posición del niño. Qué cómodo tener a alguien a mis 11 años que me acuesta y lo único que tengo que hacer es dejarme tocar. Porque me limpia, me pone talco, me pone la ropa limpia, me sube la ropa y me deja ir libre otra vez. Qué fácil lo podríamos ver desde ese punto, ¿no? ¿Qué niño va a querer aprender a ir al baño? Pues bajo esa condición, como se las estoy contando, pues ninguno. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis. Pero ¿cuál es nuestro énfasis principal? Si nosotros no les enseñamos a ser autosuficientes, nuestro hijo se va a acostumbrar a ser tocado. Y de repente andan rondando ahí números muy alarmantes de abusos que se dan en chicos con necesidades especiales.